Hola, hola familia hermosa. Antes de empezar con la porción de este día, empecemos agradeciendo al Padre por su amor infinito. Padre amoroso, gracias, muchas gracias, porque te place, porque eres compaciente, amoroso, misericordioso, cuidador, tierno. Te amamos, te adoramos, te reconocemos como único Dios y Salvador. Y te agradecemos porque eres parte si estás aquí, porque ya ha preparado lo terreno donde vas a llegar la semilla, que al llegar la semilla pueda dar fruto en abundancia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a aprender algunos puntos importantes que nos ayudarán en el camino de la vida. Aprendemos en el día de hoy que nuestra victoria no depende del espacio de tiempo y de lugar. O sea, cuando digo espacio de tiempo, estoy hablando en que sea hoy, mañana, no importa el tiempo. Cuando digo de lugar, no importa si lo hacemos arriba en la montaña o si lo hacemos en el llano. No importa el lugar donde me encuentre y donde esté peleando la batalla, del lugar donde esté no va a depender mi victoria, para nada. Pero mucho menos depende mi victoria en el número de caballería, mucho menos en el número de soldados, pero menos en la cantidad de arma, en el armamento, ni tampoco en la inteligencia que pueda usar el soldado para manejar la misma. Para nada. Entendemos de dónde obtenemos la victoria, de dónde podemos lograrlo y a dónde debemos guiarnos directamente al punto correcto para no ir, o para, vamos a decir en otra palabra, para no errar. En el día de hoy vamos a leer a Reyes 20, Primera de Reyes 20, versículo 26 hasta el 41. Y dice, a la vuelta del año, Ben-Hadad pasó revista a los arameos y penetró hasta Afec para luchar contra Israel. En el mismo momento se pasó revista a los hijos de Israel y marcharon en su encuentro. Los hijos de Israel acamparon frente a ellos a manera de dos pequeños rebaños de cabras. Es importante ver que cómo acamparon los hijos de Israel delante de sus enemigos, los amorreos. Si entendemos que acamparon en manera de rebaño de cabra, era porque eran pequeños y no eran tanto. Y porque de esa manera entendemos tú y yo que posiblemente ese rebaño pasó delante, estaban al frente de sus enemigos, lo tenían al frente y no conocían los amoreos quiénes eran esos enemigos. O sea, no estaban. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban buscando para matarlo, si entendemos el contexto. Ahora, ¿qué me hace a mí entender? Que el Eterno me hace invisible ante mi enemigo. Él lo hizo en manera de cabra, o sea, estaban dos rebaños ahí y quizá para los amorreos, que era un número bien grande y que se creían con todo el poder, ellos no entendían que tenían a sus enemigos, lo que ellos consideraban débiles, ¿ok?, a su frente. Ahora notemos en qué manera estaban. Estaban en manera de cabras. ¿Por qué? Porque el Eterno, yo lo veo desde el punto de vista, el Eterno lo hizo invisible delante de sus enemigos. Y es que nosotros, cuando estamos delante, o sea, estamos con el Eterno es nuestro protector, no importa quién sea nuestro enemigo, porque quien tiene que estar a nuestro favor es el Eterno buscará la manera de cómo hacerme invisible delante de mi enemigo, de tal manera que el enemigo no me pueda dañar. Ahora dice, mientras que los amorreos cubrían toda la llanura. O sea, si cubrían toda la llanura, era porque su número era extenso, eran muchos amorreos. Ahora, un hombre de Dios se acercó al rey de Israel y le dijo, esta palabra de Yahvé, los amorreos afirman que Yahvé es Dios de los cerros, pero no tiene poder en las llanuras. Ahora, aquí hay un desafío. Los amorreos están haciendo un desafío, no a los israelitas, ojo, es importante que tú y yo entendamos. Están haciendo un desafío al mismo Dios. Entonces es cuando Dios
el Eterno manda a un representante de él a decirle al rey de Israel: mira, los amorreos están diciendo que yo solo gano en los cerros, pero que en la llanura yo no tengo poder. ¿Qué está haciendo él? Está limitando el poder del Eterno. Ahora, vemos que esto es un desafío, está afrentando no a los israelitas directamente, sino que está afrentando, está haciendo un desafío al Eterno. Entonces dice el Eterno: por eso voy a entregar todo este gran ejército en tus manos y ustedes sabrán que yo soy Yahvé. Vemos, ¿por qué? Vemos que el castigo de los amorreos no viene exactamente porque, claro, se están enfrentando al pueblo de Dios. Ahora, aquí los amorreos te hicieron un desafío al Eterno. Y entonces el Eterno le dice: yo te voy a entregar ese ejército en tus manos. Lo mismo te dice el Eterno en el día de hoy: yo voy a entregar en tus manos el ejército que tú crees que no se puede vencer. El Eterno va a entregarlo a tus manos, porque tú eres parte de los hijos de Israel. Y como eres parte de los hijos de Israel, has trabajado en ese propósito, has trabajado en ese camino, te ha mantenido debajo de su voluntad y según sus preceptos. Entonces el Eterno cuida de ti. Pero no solamente con eso, sino que hablar del Dios de los hijos de Israel es desafiar al mismo Eterno, es hablar de él. Ahora, el Señor le dice al rey de Israel: entonces ya sabrá que yo soy Yahvé. Aquí hay un decreto: yo soy Yahvé. Y cuando dice yo soy Yahvé, es como yo estoy firmando: esta es mi palabra. Entonces los ejércitos acamparon frente a frente durante 7 días. No nos olvidemos que los ejércitos de Israel estaban en forma de cabra, de rebaño, delante de los amorreos. Ahora, ellos acamparon durante 7 días. Un número clave. Ahora, ¿qué pasó el séptimo día? 7 días, y el séptimo día empezaron a pelear. Ahora, Israel derrotó a los amorreos. Ese día mataron a 100,000 hombres de infantería. El resto se refugió en la ciudad de Afé. O sea, fijémonos, para un Dios que supuestamente no tiene poder en la llanura, el pueblo de Israel representado, o sea, Dios representado en el pueblo de Israel, ese día el pueblo de Israel, un solo día, mató 100,000 hombres. Imagínate si hubiese tenido poder según ellos. 100,000 hombres, dejó a ese ejército sin fuerza, lo dejó sin poder. O sea, los avergonzó delante de ellos. Público. Dice: ese día mataron a 100,000 hombres de infantería. El resto se refugió en la ciudad de Afé. Pero la muralla se desplomó delante de los 27,000 hombres que quedaron. O sea que de la cantidad eran 127,000 y de los 127,000 le acabó con 100. O sea, un número. Vamos a ver, el Eterno acabó, porque el pueblo de Israel luchaba, pero no era ellos el que luchaba en sí. Era el Eterno quien ganó, y fue él quien ganó la batalla. Ahora, Ben-Hadad se refugió en el palacio, pasando de habitación en habitación. O sea, no olvidemos que este es el rey de los amorreos. Ahora él tiene miedo y está en su palacio, pero está de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque se acabaron con 100,000 hombres. ¿Quién soy yo como rey para que no me exterminen? Ahora, sus servidores le dijeron: hemos oído decir que los reyes de Israel son generosos, ¿ok? Deja que nos pongamos sacos en la espalda y sogas en el cuello y vayamos a hablar con el rey de Israel. A lo mejor te perdona la vida. Así lo hicieron, y cuando llegaron a la presencia del rey de Israel, le dijeron: tu siervo Ben-Hadad nos manda decirte: perdóname la vida. Y respondió: ¿vive aún? Es mi hermano. Respondió el rey de Israel, diciendo que el rey de los amorreos es su hermano y que se vivía aún. Ahora, el rey de los amorreos, el hombre que era tan poderoso, ¿cómo cambian los papeles? El hombre que era tan poderoso y que lo veía a ellos como débiles, y como entendías que era el Dios que ellos sirven, era un Dios que solo ganabas en los cerros y no ganabas en la llanura. Dios no tiene límite, Dios no tiene espacio de tiempo ni de lugar. Él gana donde le plazca, cuando le plazca. Él lucha
donde le plazca, cuando le plazca, aunque algunas veces la lucha se parezca tensa y larga y parece que no vamos a ganar. Sí, ¿por qué? Porque el Dios que tenemos, Él no tiene espacio de tiempo ni lugar. Él llega justamente al tiempo cuando a Él le place. Entonces, ¿qué pasa? El rey de Israel lo ve como su hermano y entonces, bueno, los hombres lo tomaron, dice, es mi hermano. Entonces los hombres lo tomaron como buena señal y se apresuraron a aprovechar esa respuesta diciendo, hermano tuyo es Ben-Hadad. Él les dijo, vayan y tráiganlo al rey. Entonces Ben-Hadad salió, el rey le dijo a un rey al otro, el de Israel llamando al rey de los amorreos. Ben-Hadad salió hacia el rey de Israel y el rey le hizo subir a su carro. Ben-Hadad le dijo, devolveré las ciudades que mi padre tomó a tu padre y tú pondrás casas de negocios para ti en Damasco, como mi padre lo hizo en Samaria. El otro respondió, hecho, este convenio te dejaré ir. Hizo el pacto con él y lo dejó libre. Ahora, el rey de Israel totalmente olvidó que había un decreto sobre el de los amorreos, porque él olvidó que en los amorreos se metieron directamente no con él, sino que ellos se habían metido con el Eterno. Ellos habían desafiado, no al rey de Israel, habían desafiado al Eterno. ¿Cuándo lo desafiaron? Al dudar de su poder y al decir que el Eterno no tenía poder. Entonces el Eterno le mostró que él sí tenía poder. Y tenemos que entender que cuando el profeta de Dios, el hombre de Dios, va delante del rey de Israel y le dice, y tú sabrás que yo soy Yahvé. El rey de Israel tenía que entiende ese idioma y entender que el Eterno le está diciendo, yo te voy a entregar los ejércitos, pero nada por ti, sino para que tú entiendas que porque ellos me desafiaron, yo a ellos le quitaré todos sus ejércitos y le mostraré que no tiene ningún poder. Ya él sabía, tenía que entender que era un desafío entre Dios y los amorreos y que el Eterno tiene un decreto de muerte para el rey amorreo. Ahora, ¿qué hizo él? El rey fue misericordioso, fue generoso y le dio libertad. Ahora, ¿fue positivo o negativo? Muchas veces antes de tomar ciertas decisiones tenemos que observar por qué situación llegó X situación. Tenemos que entender que nada pasa por la nada. Vemos que el rey estaba dispuesto a morir, el rey de amorreo, porque se había desafiado al Eterno. Ahora, el rey de Israel tenía que, entendiendo eso, decirle al rey de los amorreos, yo no recibo tu regalo, mira a ver cómo tú te arreglas con mi Dios, no conmigo, porque la situación es con mi Dios, no conmigo. Ahora, el rey amorreo, tú y yo tenemos que entender que adoraba a otro Dios, no al Dios vivo que tú y yo conocemos y adoramos, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de los israelitas. Entonces, entre tanto, una palabra de Yahvé llegó a uno de los hermanos profeta, que dijo a su compañero, hiéreme. Pero el hombre no quiso herirlo. Le dijo, pues, porque no has obedecido a Yahvé, un león te matará en cuanto me hayas dejado. Y así pasó. Un león le sorprendió y lo mató. Vemos que el representante de Dios, el profeta, está buscando una manera de cómo acercarse al rey con todo lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pasó? El hermano profeta fue a buscar a otro y al que dijo, hiéreme. El hombre le dio un golpe y lo dejó herido. Entonces el profeta se fue y disfrazándose la cara con un pañuelo se puso a esperar al rey en el camino. Cuando pasaba el rey exclamó, oh rey, yo tu siervo había llegado al centro de la batalla cuando uno abandonó las filas. O sea, había llegado al centro de la batalla. Él se está refiriendo al mismo rey. Cuando uno abandonó la fila. ¿Quién abandonó la fila? Él mismo, fijémonos. Me trajo un hombre y me dijo, custodia a este hombre, si se te escapa responderás con tu vida. El Eterno le dijo al rey, en otra palabra, custodia de este hombre, o sea, del otro rey. Y si se te escapa, tú vas a pagar con tu vida, con el decreto que el Señor lo dio, pero el rey no entendió. Ahora dice, cuando pasaba el rey, con tu vida, o pagarás un talento de plata.
Pero cuando estaba yo ocupado y agitado por un lado y por otro, el prisionero se escapó. El rey de Israel dijo, tú mismo has pronunciado tu sentencia. Vemos que cuando el rey le está contestando al profeta, lo está haciendo, o sea, sin misericordia en ese momento. Ahora él no sabe que las palabras que él está teniendo sin misericordia son sentencias que él mismo se está dando para él mismo. Muchas veces pensamos que lo que estamos diciendo es de mal para fulano y no sabemos que con esas mismas palabras me voy a herir y vienen para mí directamente. Ahora fijémonos. Al instante el hombre se quitó el pañuelo de la cara, o sea, el hombre de Dios tenía el pañuelo en la cara para que no lo reconociera, porque todo el mundo sabía que él era profeta de Dios. Y el rey de Israel lo reconoció como uno de los profetas. Él dijo al rey, así dice Yahvé, porque has dejado escapar a un hombre que yo destinaba a la muerte. Tu vida pagará por la suya y tu pueblo por su pueblo. Dios le cambió uno por el otro porque no cumplió lo que el Eterno le había dicho, no fue obediente a su voz. El rey volvió a su casa en Samaria triste y enojado. Es importante que tú y yo entendamos que quizá tú vas a decir, el rey de Israel fue misericordioso con el rey de los amorreos. ¿Es malo ser misericordioso con otra persona? ¿Es malo ser generoso con otra persona? Para nada. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que entender? Que tenemos que saber cuando alguien necesita misericordia de nosotros, ¿qué pasó antes? ¿Por qué le vino a esa persona X o cual cosa? Entonces, dependiendo de eso, tenemos que saber, vamos a entender cuál es la fuente, dónde tiene que ir. O sea, el problema no fue conmigo, aunque lo parezca. Ve al Eterno que Él te perdone. Aunque yo te perdono de mi parte, pero tú tienes que ir delante del Eterno, de la presencia de Él y buscar. Hay que saber buscar la fuente correcta para tener resultados que sean buenos y adecuados y no nos afecten a nosotros. Ahora, porque el rey de Israel no fue obediente a la voz del Señor, ahora la sentencia de muerte cayó sobre él y sobre todo su pueblo. Dios cambió la bendición del pueblo de Israel, se la devolvió. Entonces en ese momento dijo, cambio al pueblo por el tuyo. En el día de hoy, que el Eterno nos dé sabiduría para entender. Y vemos que tenemos tantos salmos donde vemos que no es por nuestra fuerza para nada, sino por la de Él. Que el Eterno nos dé la sabiduría para entender que lo que necesitamos es buscar más de su misericordia y su presencia, no aferrarnos a cosas que al final no nos van a dar los resultados. En la batalla que estamos pasando, atravesando, solo tendremos la victoria si nosotros, tú y yo, vamos directamente a buscar de su misericordia. ¿Por qué? Porque el Salmo 20, del 7 al 8 dice, algunos confían en carros y otros en caballos. Nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Los que están en el Eterno tienen la victoria. Y no importa que parezca tan oscuro, tan difícil, que posiblemente no vamos a obtenerla para nada. Solamente tenemos que irnos a la fuente y seguir buscando de su misericordia. También aprendemos a saber cuáles son las palabras que salen de nosotros y a quién desafiamos con cuando hablamos. Tenemos que estar muy claros con eso, porque una cosa es que yo desafíe a un hombre igual que yo, otra cosa es que yo desafíe al Eterno. De la mano del hombre me libro, mas de la mano del Eterno no podré librarme. ¿Dónde me escondo? No hay manera, no hay lugar, no hay tiempo, no hay espacio de esconderme de la mano del Eterno. Por eso es mejor estar cerca de Él para que me llene de su amor. Y simplemente, no solamente porque quiero su amor, sino porque me place a mí también. Ahora en el Proverbio 21:31 dice, se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. No importa la caballería que tenga, no importa la armadura que tenga, el número de tus soldados, para nada. La batalla está en las manos del Señor. Entendemos, dice en Primera de Crónica 22:13, entonces prosperará si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. O sea, que nuestra seguridad, nuestra protección
está en la obediencia a su palabra, a su voz, a seguirle a Él. Bendiciones para todo. Gracias. Padre misericordioso, te agradecemos por este día, por este instante, por tu amor, porque hemos visto tu mano extendida, tu protección. Porque mi victoria no está en el número de caballería, de soldado, de armadura, para nada, ni tampoco la inteligencia con el cual yo sepa usarla, para nada. Mi victoria está en ti. Gracias porque estás ahí y que dispones para mí tu favor, dispones para mí tu gracia, tu protección y tu amor. Gracias, muchas gracias. Bendice, guarda, bendice, protege. Llena de tu favor y tu misericordia a todos aquellos que con amor están ahí, te buscan, y aun aquellos que no te conocen, pero que te aprendan a buscar. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le mando un fuerte abrazo, le quiero mucho, son súper especial para mí. El Eterno le bendiga y le guarde en manera de monstruosidad, o sea, en grandeza, quiero decir, que sea mucho, quiero decir, en otras palabras, en inmensidad como las aguas del río, como las gotas de agua cuando caen, como las arenas del mar. Les quiero mucho, bendiciones, un abrazo.